obesidad presentan una obesidad exótica. Obviamente el exceso calórico, ya sea de hidratos de carbono o de lípidos, se va a almacenar como triglicéridos a nivel de los adipocitos. Las causas: una dieta hipercalórica, sedentarismo y, por supuesto, factores ambientales. ¿A qué nos referimos con factores ambientales? Quiere decir lo que viene del entorno, el estrés, ¿sí? Las costumbres de ir al cine o de ver una película y comernos una fuente de pipocas, ¿sí? Con refrescos obviamente azucarados. Entonces todo esto va a provocar justamente esta obesidad exótica. Pero aparte de eso, tiene una gran importancia la genética, ¿sí? Porque nosotros a veces decimos: ay, mi amigo come igual o más que yo y no engorda. Pero fijémonos en sus papás. Entonces hay un gran componente genético, predisponente. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos? Este paciente va a tener un tejido adiposo hipertrofiado. Ya hemos dicho que va primero la hipertrofia o la hiperplasia. La hipertrofia. Entonces vamos a tener células adiposas llenas de grasa, pero que han ido creciendo. El mismo número de células adiposas, pero grandes. Se llenan de grasa, lo que va a provocar que los organelos intracelulares no funcionen de manera adecuada, comenzando por el retículo endoplásmico. Entonces, es muy importante. Esto va a provocar hipoxia, estrés del retículo endoplásmico y aumento de los marcadores de inflamación, lo que va a provocar un proceso inflamatorio crónico. Va a disminuir la adiponectina, lo que va a provocar que comamos sin llenarnos, sin saciedad. Aumenta la leptina resistente. Hay pérdida del control del apetito. Aumento de los ácidos grasos. Lipotoxicidad a nivel del hígado y también del músculo, lo que va a provocar resistencia a la insulina y una mayor probabilidad de padecer diabetes mellitus tipo 2. Recuerda que un factor de riesgo era justamente la obesidad, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia. Justamente ahí está el porqué. A nivel del hígado, aumenta la lipogénesis con una alteración de las VLDLs. Estas van a aumentar. ¿Por qué? Porque el hígado me está formando exceso de triacilglicéridos. Pero como no es suficiente para las VLDLs sacar los triglicéridos en exceso, ya saben qué es esta abreviatura. Esteatosis hepática no alcohólica. Entonces se va a producir una esteatosis hepática no alcohólica. ¿Qué pasa con la obesidad endógena? Este es otro tipo de obesidad. Quiere decir que los problemas están dentro. Aquí, independientemente de si nosotros consumimos o no excesos de hidratos de carbono y de lípidos, vamos a tener tendencia a engordar. Son trastornos endógenos. Y tenemos generalmente las dos manifestaciones que ya habíamos mencionado antes. Androides por hiperfusión córtico-suprarrenal. Una buena musculatura, son joviales,
buena capacidad laboral, también sexual. Pueden, si son varones, tener rasgos hirsutos o, si son mujeres, rasgos varoniles. Predispuestos a la diabetes, a desarrollar gota, osteoporosis, hipertensión arterial y cardiopatias. Mientras que los ginandroides son como consecuencia de castración. Y aquí estarían los eunucos y también las mujeres castradas. ¿Qué vamos a tener? Sobrecarga lipídica. ¿Dónde? Nivel abdominal. Entonces, en la cintura pélvica. Escasa musculatura y poca actividad física. Entonces, aquí básicamente estamos repitiendo lo que ya habíamos visto en las primeras diapositivas. Y por último, las adiposidades parciales. A veces aparecen unos pequeños bultos debajo de la piel que se llaman lipomas. ¿Y qué son los lipomas? Tumores benignos que están formados ¿por qué? Por adipocitos maduros. Morfológicamente son normales, pero que van a ir, que están llenos de grasa, Es un tumor mesenquimatoso muy frecuente. Estos granos tienen un crecimiento lento, o sea que van a ir apareciendo de poquitito y van a seguir creciendo. Son blandos, móviles e indoloros. Y al hablar de un tumor benigno, pues obviamente está encapsulado. Tiene su bolsita, tiene su cápsula. El tratamiento es quirúrgico y lo que se hace es sacar el tumor íntegro, sin romper la cápsula. No está directamente relacionado con la obesidad. Puede aparecer en personas que sean delgadas, pero que aparezcan estas adiposidades. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento? Es clínico, es una masa blanda, móvil e indolor. No vayan a pensar que si tengo aquí lo voy a llevar hasta el otro lado, ¿no? Pero sí puede moverse un poquito, unos milímetros, incluso algún centímetro, y eso significa que está encapsulado. Se pueden hacer ecografías o resonancias magnéticas y vamos a tener masas homogéneas de densidad grasa. Se puede hacer, luego de que se hace la intervención quirúrgica, una biopsia y lo único que se va a ver son adipocitos normales, adipocitos sin maduros. El tratamiento quirúrgico completo, si molesta o comienza a crecer y realmente se convierte en un problema. El pronóstico es excelente y muy rara que estos lipomas se conviertan en tumores malignos. Rarísimo. Aquí tenemos las lipomatosis simétricas, se llama enfermedad de Madelung. Entonces tengo aquí un lipoma, y aquí también tengo un lipoma. Entonces esa es la característica, son simétricos. Si aparece en un brazo, va a aparecer en él siempre. Son alteraciones metabólicas del tejido adiposo con acúmulos simétricos, difusos, pero aquí no encapsulados de grasa, que afectan principalmente el cuello, los brazos, los hombros y toda la parte superior del tórax. En este caso no son tumores, sino proliferaciones adiposas benignas. ¿En qué tipo de pacientes son frecuentes?
varones entre 30 y 60 años, pero con una característica: alcohólicos. Si se quiere tratar esto, tiene que dejar el alcohol. Por más de que nosotros intervinamos quirúrgicamente, si continúa bebiendo, se van a volver a formar. Entonces, alcohólicos entre 30 y 60 años de edad. ¿Cuál es el mecanismo bioquímico? Hay una disfunción mitocondrial. Ahí está el por qué el consumo de bebidas alcohólicas produce estas alteraciones, porque el alcohol es un tóxico mitocondrial, lo que va a provocar una disminución de la capacidad de la mitocondria para producir la beta-oxidación. Entonces, estos ácidos grasos libres son los que se van a aumentar. Disminuye la oxidación de los ácidos grasos. El alcohol, además, aumenta el NAD reducido, lo que va a inhibir la lipólisis, y aquí no solamente por disfunción mitocondrial, disminuye también la beta-oxidación. ¿Qué más tenemos? Una alteración en los receptores beta-adrenérgicos y de la leptina, lo que va a disminuir la capacidad que tiene el organismo para movilizar la grasa, y por eso es que se acumula en ciertos lugares del organismo. Resultado: acúmulo de triacilglicéridos en los adipocitos normales, pero sin cápsula. Localización típica, ya hemos dicho, en el cuello, por eso se llama cuello de toro, fíjense aquí. En la nuca, en la región supraclavicular, en los hombros, en la parte superior del tórax, en los brazos, pero siempre con una distribución simétrica y bilateral. Siempre. Esa es la característica de la enfermedad de Madelung. En cambio, la lipomatosis múltiple dolorosa, la enfermedad de Derkum, es una enfermedad rara, crónica en el tejido adiposo, con lipomas múltiples. A diferencia de los anteriores casos, dolorosos. Estos duelen, estos lipomas duelen. Y obesidad generalizada. Afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas, aunque puede aparecer antes. Ya se han visto casos en mujeres de 35, 40, 45 años en los que no ha pasado todavía la menopausia. Caracterizado por dolor persistente debido al proceso inflamatorio, compresión nerviosa y disfunción neuroendocrina. ¿Cuál es el mecanismo bioquímico para que se formen este tipo de lipomas? Alteraciones del metabolismo lipídico. Continuamos con una alteración en la beta-oxidación y aumento de la lipólisis, lo que va a provocar un acúmulo de triacilglicéridos. Disfunción neuroendocrina, va a haber un desequilibrio del cortisol y de las hormonas sexuales. Inflamación crónica del tejido adiposo. Tenemos las moléculas proinflamatorias y dolor neuropático. Estas pacientes tienen resistencia a las acciones de la insulina y hay una disfunción metabólica generalizada. Entonces, fíjense, hasta ese tamaño pueden crecer estos lipomas. Entonces, en algunas literaturas también se las llama a estas adiposidades como ovillos de gusanos. ¿Sí? No es que haya gusanos ahí, sino que duelen y que parece como si fuera una masa
de gusanos, como formas cariz, ¿sí? Así, pero aparentemente, obviamente, aquí no hay gusanos. Todo es una masa de grasa. ¿Dudas? Y por último, alteraciones en la composición biliar, litogénesis. Ya sabemos que la bilis es un fluido acuoso producido por los hepatocitos y que contiene ácidos biliares que luego se convierten en sales biliares, fosfolípidos, colesterol, bilirrubina conjugada, electrolitos y agua. Los electrolitos, obviamente, bueno, el agua le va a dar esa característica fluida y los electrolitos son los que se van a encargar de mantener siempre el pH. ¿Qué funciones cumplen? Pues digestión y absorción de lípidos provenientes de la dieta. Además, que es un líquido que permite el desecho de ciertas moléculas que puedan llegar a ser tóxicas, como por ejemplo el colesterol o la misma bilirrubina conjugada. Entonces, la excreción de productos de desecho, colesterol, bilirrubina y también algunos fármacos. Las alteraciones en el metabolismo biliar pueden afectar estos procesos y pueden producir ictericia, colestasis, síndrome de mala absorción de grasas y dislipidemias secundarias. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es la composición bioquímica normal de la bilis? Hay un 50% aproximadamente de ácidos biliares que luego se van a convertir en sales biliares. Ya hemos visto qué es lo que sucede, ¿verdad? Cómo se convierten los ácidos en sales. Fosfatidilcolina o lecitina en un 25%, que es la que va a permitir que el colesterol se solubilice, por lo menos en una pequeña proporción. Colesterol libre quiere decir que no está unido al ácido graso, apenas en un 5%, lo que permite su excreción hepática. Bilirrubina conjugada en un 4% y electrolitos y agua en un 15%. Ya les había dicho, mantienen el pH y que la bilis sea líquida para que pueda fluir fácilmente del hígado a la vesícula y de la vesícula hacia el intestino. ¿Qué pasa si se altera la concentración, la composición de esta bilis? La litogénesis biliar es un proceso bioquímico que produce la formación justamente de los cálculos biliares, lo que se conoce como colelitiasis. Cuando la bilis pierde ese equilibrio entre las cantidades de sus componentes, esta bilis se convierte en una bilis litogénica, es decir, que va a ser capaz de formar cálculos biliares, principalmente de colesterol. A veces a este cálculo también se puede unir la bilirrubina, por eso es que típicamente los cálculos biliares son negros o son amarillos, si se une o no se une la bilirrubina. La bilis normal es una mezcla coloidal estable de colesterol, fosfolípidos y sales, que se ha venido aquí al centro, biliares. Cuando se alteran las cantidades de estos tres componentes, colesterol, fosfolípidos y sales biliares, entonces se forman cristales de colesterol insolubles que se van a ir agregando como arenitas, se van a ir pegando los colesteroles y se van a formar pues las piedras, los cálculos.
El colesterol precipita, forma cristales insolubles que se agregan progresivamente hasta formar cálculos. En condiciones normales, el colesterol está perfectamente disuelto en estos componentes. Eso es habitual y van a formar las micelas mixtas. Estas están formadas por una parte de colesterol, una parte de fosfatidilcolina y 6 partes de sales biliares. Entonces, si tengo 10 gramos de colesterol, tengo 10 gramos de fosfatidilcolina y tengo 60 gramos de sales biliares. Esta es una bilis normal. Pero, ¿qué sucede si es que hay un exceso de colesterol en mi organismo? ¿O qué sucede si es que comienzo a utilizar fármacos para bajar el colesterol en mi cuerpo y que éste se elimine? Esta relación se altera y la cantidad de colesterol que va a ser eliminado a través de la bilis pues aumenta y se rompe esta relación. Si nosotros hacemos cálculos, ¿sí? Este equilibrio define el índice de saturación del colesterol, que normalmente el índice de saturación del colesterol tiene que ser menor a 1, pero si es mayor a 1, la bilis es litogénica, quiere decir que tiene tendencia a formar cálculos biliares. ¿Cómo se calcula este índice? Lo que necesitamos es estudiar la bilis en un laboratorio y saber la cantidad de colesterol que la bilis tiene, no la sangre del paciente, la bilis. En este caso, por ejemplo, ponen que el colesterol en la bilis tiene un valor de 200 milimoles por litro. ¿Por qué? Por una sobreproducción hepática. Entonces, lo que se hace es índice de saturación del colesterol es igual a estos 200 dividido entre este factor. Este es un factor que ya me determina la cantidad de qué, pues obviamente de fosfatidilcolina y de sales biliares, que es 142.5. 200 entre 142.5 me da más que 1. Eso significa que esta bilis está completa. Es un cálculo muy simple. Es una bilis litogénica propensa a formar. ¿Cuáles son los factores que pueden modificar el índice de saturación del colesterol? Ya los hemos mencionado. Un aumento en la síntesis hepática de colesterol, ya sea por obesidad o por hormonas. Disminución en la síntesis o secreción de sales biliares. Aquí también no solo puede aumentar el colesterol, sino disminuir la cantidad de sales biliares. Este es un marcador genético que va a estar inhibido. Disminución de los fosfolípidos. Aquí también hay marcadores genéticos. Son genes que van a provocar que disminuya la fosfatidilcolina. O una éstasis vesicular. ¿Causada por qué? Por ayuno prolongado o por embarazo, sobre todo en el último trimestre. ¿Cuál es la relevancia clínica? El índice de saturación de colesterol se utiliza ¿para qué? Para evaluar el riesgo de colelitiasis. Controlar la eficacia del tratamiento con este ácido biliar. Es un ácido biliar que va a mantener más soluble el colesterol y va a evitar justamente que se formen los cálculos biliares. O estudiar sin
síndromes colestásicos y trastornos metabólicos a nivel de los hepatocitos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El primero, la obesidad. El mecanismo, un aumento en la síntesis del colesterol hepático, causado por ¿quién? La famosa hormona 3-hidroxi, 3-metilglutaril, coenzima A reductasa, lo que va a provocar una supersaturación de colesterol en la bilis. Estrógenos o anticonceptivos orales van a provocar un aumento también en la producción de colesterol. Por eso es que los anticonceptivos orales provocan que aumentemos de peso. Disminución de ácidos biliares. Vamos a tener, si aumenta el colesterol y disminuyen los ácidos biliares, una bilis litólica. El ayuno prolongado, que va a provocar éstasis biliar, un menor vaciamiento de la vesícula, y si el colesterol permanece en la vesícula, se sobresatura y cristaliza. Pérdida rápida de peso. ¿Por qué es importante no bajar de peso rápido? Porque hay un aumento del flujo de colesterol desde el tejido adiposo hacia el hígado. Y este colesterol tiene que ser eliminado. Entonces aumenta la cantidad de colesterol y se van a formar muchos cálculos pequeñitos, unos hitos pequeños, cálculos múltiples. Durante el embarazo, aumento de la progesterona e hipomovilidad vesicular. Por eso es que cuando estamos embarazadas no podemos consumir mucho cerdo. No es porque le haga mal al bebé, nos hace mal a nosotros, porque hay una hiposecreción vesicular. Disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Es la modificación de la flora saprófita a nivel intestinal. Eso puede ser causado ¿por qué? Por antibióticos, porque los antibióticos no reconocen esta es una bacteria mala, dañina, y esta es una bacteria que forma parte de la flora saprófita y que va a provocar diarreas. Por eso es que a veces cuando estamos mucho tiempo con antibiótico nos da diarrea, porque hay disbiosis intestinal. Para eso, ¿qué podemos hacer? No vayan a pensar que tienen que tomar otro antibiótico para la diarrea, ¿no? Va a salir el resultado va a salir negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso está el yogur. Puede ser, pero hay otro que es con probióticos. ¿Sí? Creo que hay uno que es hay uno. Después he visto también que ya están comenzando a hacer el kefir. Todos estos tienen principalmente lactobacilos que mejoran la flora intestinal. Entonces hay una disminución de las bacterias, lo que va a provocar que los ácidos biliares no puedan ser convertidos de ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios, que son los que tienen que ser reabsorbidos, y los ácidos biliares se van a eliminar junto con la materia fecal. Y si los ácidos biliares se eliminan, pues se rompe la relación, y esto va a provocar, aquí disminuye el reciclaje y va a haber una supersaturación del colesterol. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Y aquí sí se acabó. La colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Es el acúmulo de los cálculos o la presencia de cálculos, ¿dónde?
la bilis. ¿Pueden salirse junto con la bilis estos cálculos? Sí. Y vamos a tener otros nombres. Por ejemplo, la colecistitis. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo se llama esta región? Cístico. De ahí viene colecistitis. ¿Sí? Entonces aquí está el. ¿Qué va a hacer? Evitar que se vacíe la heces. Podemos tener colestasis obstructiva intrahepática. ¿Sí? ¿Por qué se va a producir una pancreatitis biliar? Porque este cálculo va a migrar y se va a colocar aquí. ¿Dónde? A nivel del colédoco. Y justo en la entrada, o más abajito, aquí tenemos el conducto pancreático. Entonces evita que el vaciamiento del páncreas. Entonces las hormonas, las enzimas, regresan al páncreas y producen una pancreatitis con síntomas, además de procesos obstructivos. La pancreatitis no siempre es alcohólica. Si es alcohólica, no hay ictericia. Pero si es una pancreatitis biliar, hay ictericia. Tenemos esos dos tipos de pancreatitis agudas. Ictericia obstructiva. Hay obstrucción a cualquier nivel, lo que significa que vamos a tener un aumento de bilirrubina conjugada, alcoholia y colegia. ¿Está comprendido? Entonces, si en el rotatorio de práctica yo les pongo un caso clínico de una pancreatitis, como teníamos la de la muchacha que tomaba sibutramina y orlistat, era una pancreatitis de origen biliar, pero también en el primer rotatorio a uno de los grupos les puse una pancreatitis de origen alcohólico. ¿Cómo sabemos? Por las hermanitas y el cociente de Rittis. ¿Cuál va a estar más elevada si es alcohólica? ¿La LAT o la SAT? ¿Cuál? La aspartato. La aspartato, la TGO. ¿Por qué? Porque es mitocondrial. Y el alcohol es un tóxico mitocondrial. ¿Dudas? Con esto hemos terminado lípidos. Moléculas informacionales. Para el jueves. De todas maneras, tenemos que seguir pasando clases. Ha pasado una nota, una orden de servicio, señor director de carrera.